Bien, como les comentaba, vamos a ver un tema muy importante, el tema de qué trata el infierno. Y vamos a dar lectura a este pasaje del capítulo 11 de Mateo. Permítanme repetir esta lectura de los versículos 20 al 24. Dice lo siguiente: Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Bien, pues muchas veces hemos visto que hay personas que se preguntan, ¿realmente existe el infierno? Hay muchos que dudan de la existencia del infierno por varias razones. Una de ellas es porque no cabe en nuestra mente que exista un sufrimiento permanente y eterno. Por muy breve que éste sea o por muy leve que éste sea, nos cuesta trabajo entender que haya un sufrimiento de manera eterna. Pero por otro lado también nos ponemos a pensar que Dios es amor. ¿Y acaso un Dios de amor puede enviar a los pecadores al infierno? Y esto como que choca con el concepto. Si Dios es amor, ¿por qué envía entonces a los hombres al infierno? Vamos a estar tocando estos temas durante el curso de este mensaje. Pero otra pregunta que muchos se hacen es, ¿puede el infierno durar para siempre? Nos cuesta el trabajo de pensar en la eternidad. Como todo lo que vemos en esta vida es de duración y muchas veces breve duración, incluso la vida de las personas, hemos conocido personas que ya han partido de esta vida. Y vienen nuevas personas y parten personas y así ha sido la historia de la humanidad. Y nos preguntamos, ¿realmente puede el infierno durar para siempre? Bien, pues en este pasaje encontramos muchos detalles o algunos detalles que nos ayudan a esclarecer estas preguntas y a entender este concepto y por qué es que Dios lo permitió. Y encontramos en este pasaje, en los versículos 20 y 21, que la Biblia nos habla acerca de los destinados a este lugar, de los destinados al infierno. Vamos a leer nuevamente de este pasaje los versículos 20 y 21. Y dicen lo siguiente: Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Bien, pues vemos esta situación de estas ciudades que el Señor había hecho muchos milagros en estas ciudades y que algunas no se habían arrepentido. Y Él está testimonio de que Él es el que podría hacer una vida diferente en cada uno de los que escuchaban su voz, tanto para aceptarlo como para rechazarlo. Vemos que aquí empieza diciendo ay de ti. Y este ay de ti es pronunciado a los que no se arrepienten de sus pecados. Porque si te hubieras arrepentido, les dice. Y este es un concepto muy importante porque tiene que ver con esa libertad que Dios nos dio desde que creó al ser humano. Allí en Edén vemos esa voluntad que Dios le dio al hombre y que puso en juego cuando le dijo que no podía tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, ahí tenía que hacer un ejercicio de su libre albedrío, de su libre voluntad, para ver si el hombre quería vivir en comunión con Dios o separado de Dios, haciendo su propia voluntad. Conocemos la historia y hasta la fecha el hombre sigue haciendo lo mismo,
viviendo independiente a Dios y haciendo su propia voluntad. Ahora, Dios nunca cambió de sus planes, porque no había otra forma en la que Dios pudiera compartir con el hombre una relación de amor. Dios es amor y Él quiere que nosotros tengamos esa relación de amor con Él. Y para que exista una relación de amor con Dios, es preciso contar con la voluntad, con un libre albedrío. En su libertad el hombre decidió vivir independiente a Dios. Y esto trajo un gran caos a la humanidad y a toda la creación. Pero en los planes de Dios, Él sabía que todo esto iba a pasar, pero no había otra forma de que el hombre pudiera ser una persona con un libre albedrío. Tenía que tener esa libertad. En esa libertad optó por una mala decisión, sin embargo, Dios buscó la manera, y una manera que nadie se imaginaba, ni los mismos seres celestiales, de manifestar su amor para con el hombre y de esta manera conquistar el corazón del hombre. Cuando Él ya hizo todo lo que era posible hacer para lograr nuestra reconciliación con Dios, a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, dice el Señor en el libro de Hebreos. Bien, en Hebreos 10 del 26 en adelante nos describe esta situación aterradora de muchas personas que por querer seguir viviendo su vida a su antojo, andarán entonces en una vida separada de Dios y en una eternidad que les espera separados eternamente de Dios. Entonces, este ay de ti fue dicho a personas que no se arrepintieron de sus pecados. No sé si hay algún otro problema, ¿no? Ok. Pero también fue dicho a personas que habían rechazado a Cristo y sus palabras. Ellos habían rechazado las obras del Señor, habían visto milagros del Señor, que daban claro testimonio de lo que Dios y de lo que Cristo era. Daban testimonio de que Él era Dios. Ahora, nosotros podemos ver en la Biblia que Él es Dios por todas las señales que nos mostró en la palabra, por todos esos milagros que realizó, que nunca ser humano alguno ha podido realizar. Nosotros podemos ver esos milagros escritos en la Biblia, en los evangelios, y nos dejan admirados, nos dejan boquiabiertos, porque nunca antes se habían visto cosas semejantes. No se habían visto que personas paralíticas pudieran caminar. No se habían visto personas que tenían seca la mano que pudiera volverla a usar. No se habían visto ciegos que pudieran ser recreados sus ojos para poder volver a ver. Y así podremos mencionar todos esos milagros: caminó sobre las aguas, resucitó a los muertos, etcétera, etcétera, que ellos habían visto y que ellos podían ver claramente que Jesús era Dios. Y por eso les dice, si se hubieran hecho estos milagros en estas otras ciudades, se hubieran arrepentido, y ustedes los están viendo y no quieren arrepentirse ante la evidencia más clara y contundente de que Cristo es Dios, y no se arrepintieron de sus pecados. Rechazaron a Cristo, rechazaron sus palabras y rechazaron toda esa luz que Él les había traído con su vida, con sus milagros, con su doctrina. Ellos rechazaron todo esto. Ahora, realmente nosotros merecemos ese infierno. Nosotros merecemos el infierno porque nosotros estamos separados de Dios y queremos seguir viviendo separados de Dios. Queremos seguir siendo Dios para nosotros mismos, poner nuestras reglas en la vida, hacer lo que nos viene en gana, y todo no me importa si es conforme a la voluntad de Dios o no, pero yo quiero hacer de mi vida lo que yo quiero. Esa es su voluntad. Esa es su decisión. De la mayoría de las personas, desgraciadamente. Pero cada quien tiene que tomar su propia decisión y es libre para hacerlo. Y en esta situación, en esta condición, vemos que merecemos ese infierno porque vivimos separados de Dios, dañando no solamente con nuestros pecados a Dios, ofendiéndolo, insultándolo, sino también ofendiendo, insultando y dañando a muchas otras personas. Porque esto es lo que trae nuestra vida de egoísmo. Daño, tinieblas, pecado, maldad, dolor, llanto, muerte, etc.
Eso es lo que vemos como resultado de una vida independiente al Señor y cuando vemos esos resultados, vemos que realmente merecemos el infierno. Escuchaba la noticia de que en varios estados de mi país se ha legalizado el aborto. El aborto es un asesinato de un ser indefenso. ¿No crees entonces que Dios tiene razones para el hombre que lo rechaza a Él ser arrojado a este lugar, al infierno? ¿No crees que hay suficiente evidencia como para que exista el infierno? Nosotros merecemos el infierno precisamente por el hecho de ser pecadores. Ahora, no creas que solamente el infierno lo merecen personas que han pecado gravemente o fuertemente. Quizá pensarías en algún hombre que se ha dedicado a matar a otras personas o los pecadores más que han cometido hechos más extraordinarios y espantosos. No. A ese lugar van a ir todos aquellos que rechacen la salvación en Cristo Jesús. Esa salvación alcanza a todas las personas cuando quieren venir a Cristo, pero el rechazarla es lo que lleva a las personas a pasar la eternidad separados de Dios en el infierno. Nosotros somos pecadores y esto está muy claro en la Escritura. Podríamos leer un pasaje que está en Romanos capítulo 3, de los versículos 10 al 23. Vamos a leerlos. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 23. Dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vemos con estos versículos que todo ser humano está, por su condición de pecado, separado de Dios. Esta es la condición que hubo por el pecado, desde que el hombre pecó en Edén. Separación de Dios. Eso es lo que produce el pecado. Y esa separación de Dios, cuando es continuada con la muerte física, es separación eterna de Dios en el infierno. Lo merecemos porque somos pecadores. Y cuando leemos en Isaías lo que opina Dios de nuestras justicias, porque a veces nosotros nos creemos personas justas, y nuestras justicias en el estado caído para Dios son abominables. Vamos a leer esto en Isaías capítulo 64. Vamos a leer Isaías 64, el versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Eso es lo que opina Dios acerca de estas justicias nuestras en el estado caído. Representan una verdadera abominación al Señor. Merecemos el infierno, porque somos pecadores. Y por el hecho de ser pecadores, por muy buenos que queramos ser en el estado caído, en el estado de pecado,
Para Dios nuestras obras son abominación porque nunca van a poder alcanzar los estándares de perfección infinita que Dios demanda de cada uno de sus mandamientos. Jamás estaremos en condiciones de llevarlos a cabo. Y no solo eso, sino que en la condición caída cada vez vamos a estar de mal en peor. Nuestra condición de pecado así nos lleva a una espiral descendente de mayor pecado y mayor pecado. Y no hay un freno. No crean que una persona que cayó en el alcoholismo, desde el primer día que empezó a beber, a esas condiciones llegó. Fue poco a poco, en esa espiral descendente. Lo mismo pasó con aquella mujer que se dedica a la vida licenciosa, a la vida de pecado. También empezó poco a poco. Lo mismo pasó con aquel ladrón que ahora está en la cárcel. No empezó robando cosas grandes desde que inició. En esa espiral descendente. Y así es la vida de pecado del hombre. Por eso no hay otra forma para frenar esto y cambiar de vida hasta que no decidamos esa naturaleza diferente que Dios nos quiere dar a través de ese arrepentimiento sincero al convertirnos al Señor. Él a través de su Espíritu nos está buscando precisamente por eso. Él vino a esa cruz del Calvario precisamente para librarnos de eso. Porque Él sabía que la condición del hombre sin Dios es una condición desastrosa desde esta vida, pero más en la eternidad. Así es que vemos nosotros que merecemos ese infierno. Y Cristo precisamente murió para librar, para salvar a pecadores del infierno. De eso nos vino a salvar. Él vino a tomar nuestro lugar en la cruz, para que todo lo que demanda esa justicia divina fuera cargada sobre Él y nosotros ser librados de ese lugar. Por eso es que Cristo fue gozoso a esa cruz, porque sabía que te iba a salvar a ti y a mí, y a todos aquellos que se arrepientan de su vida de pecado, de su vida independiente a Dios. Esto lo tenemos en un par de versículos que vamos a leer en este momento. Leemos en Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice lo siguiente: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Leemos también en Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es en lo que consiste nuestra salvación. Eso es en lo que consiste el Evangelio. Creer en Jesús es creer en lo que Él realizó en la cruz por nosotros. Y lo que Él realizó en la cruz por nosotros precisamente fue el sacrificio que daba cumplimiento a todas las demandas divinas para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios. Nosotros pecadores ser reconciliados con Dios. Y de esta manera ser librados de esa eternidad separada de Él. Darnos vida eterna, darnos una vida en comunión con Él aquí en la tierra y darnos una vida eterna a su lado. Esto sería suficiente para vivirle agradecidos. Pero todos aquellos que rechazan esto, rechazar a Cristo trae sobre el hombre la ira de Dios. Esto lo dice en Juan capítulo 3, el versículo 36. Vamos a leerlo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay una ira de Dios y su ira está contra el pecado. Dios está airado contra el impío todos los días, también nos dice en Salmos. Nosotros podemos ver que esa ira de Dios es santa. Él demanda santidad. Y no puede haber otra cosa allá en el cielo. Por eso a través de Cristo logró esa santidad por nosotros. Nosotros podemos ser vistos como santos, como justos, como redimidos, perfectos ante los ojos de Dios,
para ser reconciliados con Dios y contar con su presencia y comunión en todo momento. Pero el hombre que rechaza la salvación en Cristo no puede ver más que la ira de Dios. Rechazar a Cristo trae sobre el pecador la ira de Dios. Y vemos entonces también que estas personas son arrojadas a este lugar cuando esto se prolonga con la muerte. La muerte física lleva a los hombres a este infierno. Jesús mismo da una serie de datos que nos permiten ver los sufrimientos que hay en este lugar, los sufrimientos del infierno. A través de leer el pasaje de Lucas, capítulo 16, de los versículos 19 al 31, podemos ver cómo Cristo describe esos sufrimientos que hay en el infierno. Vamos a leerlo. Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vemos muchos detalles en este pasaje, que ha habido cierta discusión si esto es una parábola o si esto es algo histórico que Cristo contó. Normalmente en las parábolas se ven cosas que se prestan a una generalidad, que se pueden usar de manera general en diferentes aspectos. Aquí, al mencionar a una persona con nombre propio, nos distingue un hecho histórico, algo que Jesús vio, algo que Jesús nos narró de algo que sucedió. Y en este caso se nos menciona el nombre de Lázaro. Lázaro, el mendigo. No se nos menciona el nombre el rico, aunque se le da un nombre en algunas Biblias, es simplemente la traducción del hombre rico. Sin embargo, vemos que este hombre rico creía que él se ganaba el cielo por haber sido rico. ¿Por qué? Bueno, existía la idea entre los judíos de que si había una persona adinerada, con buena posición social, con muchas riquezas, era una persona que tenía toda esa riqueza porque contaba con toda esa bendición de parte de Dios, porque había sido una persona muy buena. Y que si se encontraban a una persona en estado de miseria, es porque era una persona que tenía grandes pecados que no quería confesar a Dios y que por consecuencia los tenía en esa condición deplorable. Pero Jesús, dando un golpe a su escasa teología, les narra este pasaje y a la vez nos muestra muchos aspectos que nosotros podemos considerar claramente para nuestro tema, como los sufrimientos que hay en el infierno. Ambos fueron llevados por los ángeles al seno de Abraham del lado de los salvados
estaba Lázaro, del lado de los perdidos estaba el hombre rico. Y vemos entonces en este pasaje cómo los separaba una gran cima. Es un lugar donde ya no va a haber la alternativa para salvarse. Hay una gran cima con S, que es una gran profundidad, que nadie puede cruzar para ir de un lado o del otro. La oportunidad para salvarse es aquí en la tierra. Mientras el hombre viva, tiene la oportunidad de aceptar la salvación que Dios nos da en Cristo Jesús. Media vez el hombre parte de esta vida y si no tomó esa decisión de arreglar sus cuentas con Dios, partirá al infierno y nunca más podrá salir de ahí. Es lamentable, pero así es. No, también se nos narra que es un lugar donde la gente siente, hay sufrimiento. La gente ve, aquí estaba el hombre rico diciéndole a Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Él sufría los dolores, él sufría de las llamas del infierno. Estoy atormentado en esta llama. Hay sufrimiento y es eterno. Cuesta trabajo poder entender que esto sea eterno, pero cuesta más trabajo pensar que el hombre rechace ese sacrificio de Jesús y lo pisotee y lo tome por inmundo, la sangre del pacto en la cual fue santificado, y afrente al Espíritu de gracia en cada intento de traerlo a la salvación. Pero es un lugar terrible. También es un lugar en donde vemos que el hombre no cambia de opinión. Él fue al infierno porque él quiso creer más en lo mundano y en las riquezas que en la eternidad de su alma y arreglar sus cuentas con Dios. Él le dijo, Padre Abraham, te ruego que entonces le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No, Padre Abraham, mi idea es mejor. Si alguno se levanta de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Por un lado, él quería imponer su propio concepto de salvación. Estamos llenos de personas así en esta vida. Hay personas que les preguntas, ¿crees en Cristo? Y te dicen, sí, pero a mi manera. Eso no te alcanza para la salvación. El infierno está lleno de personas así, que creyeron en Cristo a su manera y no a la manera de Dios. Y aquí tenemos el caso de un hombre que él quería imponer su manera y estando en el mismo infierno. No quería aceptar la manera de Dios, que era a través de la palabra de Dios. Y él quería imponer una nueva manera, que alguien se levante de los muertos y vaya y les testifique para que ellos no vengan a este lugar de tormento. No hay forma. Quizás se emocionarán, se preocuparán por 1 o 2 días o quizá una semana o un mes, pero volverán a sus mismos caminos, a menos que crean en el camino de Dios, en el modo de Dios, en la manera de Dios, no en tu propia manera. Y la manera de Dios es la única efectiva, porque es la única que puede cambiar el corazón. Y la manera de Dios es, ¿quieres vivir? Necesitas morir. Morir a ti mismo. Arrepentirte de tus pecados. Levantarte del trono de tu corazón para dejar de gobernar tu vida a tu antojo y dejar a Cristo sentar ahí para que Él se encargue de conducirla. No hay otra manera. Esa es la manera de Dios. Y cualquier otra manera tiene a las personas en ese infierno eterno, como fue el caso de este hombre. Y es terrible, pero también es un lugar donde, lejos de lo que la gente trata de decir, de que ahí va a estar el gran reventón, de aquí van a estar las grandes fiestas, de que ahí van a estar los grandes vicios y las grandes orgías, es una verdadera mentira. Es un lugar de tormento donde nadie quiere compañía. Ahí tienes a este hombre, que no quería que viniera su familia a ese lugar de tormento. Cualquiera podría decir que vengan y me acompañen y que juntos suframos. No, no, no.
No quería que fueran a ese lugar de tormento, no quería compañía. Es un dolor constante y es un dolor eterno, dicho por los labios de Jesús. Terrible esa condición. Entonces vemos que la Biblia nos habla de los destinados al infierno, todos aquellos que rechazan a Cristo y que quieren seguir viviendo en su propio pecado. Pero también la Biblia nos habla de diferentes grados de sufrimiento en el infierno, diferentes grados de castigo en el infierno. Leemos en los versículos 21 al 24 de este pasaje de Mateo 11. Vamos a volverlo a leer. Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Aquí dice, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón. Aquí vemos que los diferentes grados de castigo se basan en las diferentes oportunidades de las personas. Se nos menciona del caso de ciudades que si hubieran visto, si hubieran escuchado, si hubieran tenido lo que ellos tuvieron con la presencia de Cristo, se hubieran arrepentido y estos que lo recibieron no se arrepintieron. Será más tolerable el castigo. Hay diferentes grados de castigo. Poniéndolo en un contexto más actualizado, podríamos decir que no es lo mismo que va a sufrir en el infierno una persona que estuvo en un medio musulmán, que escuchó quizá una o dos veces el Evangelio de Jesucristo y se fue al infierno por haber rechazado su salvación, que aquellos que vivieron quizá en Guatemala, quizá en México, quizá en Estados Unidos, donde se escucha el Evangelio de mil maneras, a través de la televisión, a través de la radio, a través de personas que están constantemente compartiendo folletos, compartiendo versículos, compartiendo el mensaje del Evangelio. Nosotros podemos ver que va a ser más tolerable el castigo para aquel que nada más lo escuchó una que otra vez que aquellos que constantemente lo escucharon y constantemente lo rechazaron. En la Biblia se nos menciona de que es un lugar donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Ese gusano, la mayoría de los comentaristas coinciden en que es la conciencia, que constantemente te está acusando de todas aquellas veces que tuviste la oportunidad de ser salvado y rechazaste por querer hacer de tu vida lo que te venía en gana. Y lo que nos viene en gana siempre es el pecado. Ahí estarán remordiendo esa conciencia constantemente y eternamente. Hay diferentes grados de castigo. Y lejos de lo que muchos piensan que Satanás es aquel ser que va a estar allí en el infierno echándole carbón al fuego para que esté al día, él va a ser el más castigado en este lugar. Y así va a haber diferentes grados de castigo. Satanás el más castigado, las personas que menos oportunidades tuvieron pero que rechazaron finalmente menos castigo. Tenemos a Corazín y Betsaida que rechazaron la mucha luz que recibieron, pero Tiro, Sidón y Sodoma recibieron y rechazaron esa luz menor que recibieron. Aquí nos damos cuenta también de otro detalle muy importante. Estas palabras de Jesús nos revelan que es falsa la idea de que las almas de los pecadores, que las almas de los perdidos serán aniquiladas. ¿Qué más quisiéramos que eso llegara a suceder? Porque finalmente habría algo que termina, una esperanza de un fin, pero es eterno.
vemos que la eternidad que Dios puso en el corazón del hombre hace imposible la aniquilación. Allí en Eclesiastés capítulo 3, en el versículo 11, dice lo siguiente: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. No se puede aniquilar tu alma. No existe la aniquilación de las personas. Eres un alma eterna. Cada vez que nace un ser humano, es un alma eterna. ¿Has pensado en esto? ¿Has pensado como padre que cada hijo que Dios te da es un alma eterna que pone en tus manos para dar en el blanco de su salvación? Si tú no logras la salvación de tus hijos, fracasaste en tu misión. Pero no puedes decir que fracasaste hasta que haya partido de esta vida. Porque mientras tenga vida ese hijo, puede ser que esté viviendo en el pecado, pero con tus oraciones puedes hacer que Dios siga obrando en su vida. El quebrantamiento que necesita esa voluntad para venir a los pies de Cristo, aunque finalmente la persona tendrá que tomar su propia decisión para aceptar la salvación o rechazarla, pero seguirías teniendo esperanza hasta que finalmente acaben sus días o acaben los tuyos. Pero habrás hecho lo mejor que está a tu alcance hacer, depender de Dios en oración, para que obre en su salvación. Desgraciadamente no podemos forzar esto, porque son almas con libre albedrío, con libre voluntad. Y no puede existir en el cielo una persona que esté de manera obligada en este lugar. Son personas que voluntariamente quisieron rendirse al Señor. Y no hay lugar para otras personas ahí. Pero cada vez que veas a tus hijos, si son hijos pequeños, todo lo que puedas invertir para poderles sembrar su palabra en sus corazones, la palabra de Dios en sus corazones, estarás sembrando para esa eternidad de su alma. Llegará el momento en que tendrán conciencia de su vida de pecado, y Dios les dará la oportunidad de aceptar su salvación, y cuando la acepten, toda esa palabra que pudiste guardar en su corazón obrará para su edificación y para su servicio al Señor. No puedes escatimar cualquier esfuerzo que puedas hacer para lograr sembrar para la salvación del alma de tus hijos. Son almas eternas que Dios está poniendo en tus manos para dar en el blanco de su salvación. No lo olvides. Esta condición de los grados que hay en el infierno, por muy pequeño que sea el grado de castigo que tenga la persona, con el hecho de ser un castigo eterno, es algo que con todo el corazón debemos evitar. Meditar esto nosotros como hijos de Dios mueve nuestros corazones a no importar lo que nos afrenten, lo que nos persigan, lo que digan o piensen de nosotros, el llevarles el Evangelio de una manera sabia, no de una manera necia. Sí, de una manera sabia, orando a Dios que nos abra las oportunidades, pero aprovechando esas oportunidades para poderles hablar de la salvación en Cristo, para ser librados de este terrible lugar. Ahora entiendes por qué Jesús, estando al inicio de su sacrificio, decía a Dios y oraba a Dios y sudaba gotas de sangre y le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa para que yo no la beba. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad de Dios era que pagara
lo que merecíamos tú y yo, ahí en la cruz, que muriera en nuestro lugar para podernos dar la salvación. Entendemos entonces ese sacrificio y entendemos también que no es Dios quien manda a los pecadores al infierno, sino los pecadores los que han escogido ese lugar. Finalmente vemos que la Biblia nos declara la duración de este infierno. Esto lo vemos en Mateo capítulo 25, versículo 41. Vamos a leerlo. Dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Bueno, por un lado podemos ver en este versículo que este lugar no fue preparado por Dios para que ahí fueran las almas de los seres humanos. Fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero ahí van a ir todos aquellos que rechacen el sacrificio de Jesús. Por eso es tan importante que nosotros como creyentes leamos toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí tenemos la verdad de Dios, ahí tenemos todas las enseñanzas que Dios quería que nosotros supiéramos. Podemos nosotros entender entonces que este es un lugar que dura por toda la eternidad. Dura por toda la eternidad. Aquí menciona el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hay una diferencia en el grado de castigo en el infierno, pero no hay una diferencia en cuanto a su duración. Es eterno cualquiera que sea el caso. Y no existe un punto medio. No existe un purgatorio. Eso que la gente se han inventado por diferentes razones que no quiero tocar en este momento, de lo que es el purgatorio, tomando equivocadamente pasajes como 1 Corintios capítulo 3, donde se menciona de las obras que van a ser pasadas por fuego, lo que hicimos para Cristo pasado por fuego, lo han malinterpretado y creyendo que aquellos que lograron la salvación necesitan purgar esas faltas que no pudieron quedar perfectamente limpiadas, hacen ineficaz el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo, cuando pagó por nuestros pecados, lo hizo plenamente, perfectamente, definitivamente, eternamente. Y todo aquel que se convierte a Cristo Jesús, sus faltas, sus pecados son lavados con la sangre de Cristo y queda perfectamente salvado por los méritos de Jesucristo. Ni tú ni yo nos vamos a salvar por nuestros propios méritos. Las buenas obras que nosotros podamos hacer no nos alcanzan para salvación. Ya una vez salvados, las buenas obras que podemos hacer dan testimonio de esa salvación, pero aún esas buenas obras no las podemos lograr de manera perfecta. No voy a salvar por esas buenas obras que ya hice como testimonio de mi salvación, no. Lo que me da la salvación es lo que Cristo realizó por mí de manera perfecta en la cruz para lograr mi salvación, ser aceptable ante los ojos de Dios. Por eso Dios en Cristo Jesús me ve perfectamente santificado, justificado, plenamente redimido, para pasar una eternidad a su lado, por los méritos de Cristo. Yo recuerdo haber escuchado la anécdota de una persona que había soñado que estaba en el cielo y que de repente se le acerca a Pedro y le dice, mira, para entrar aquí en el cielo, había muerto y en la antesala se encuentra con Pedro y le dice, te voy a presentar cómo están las cosas. De acuerdo a lo que tú hayas hecho, yo te voy a decir cuántos puntos logras. Si llegas a 100 puntos, entras al cielo. Si no llegas a 100 puntos, no entras al cielo. Y aquel hombre empieza diciendo, bueno, pues fui un buen empleado y nunca defraudé a mi empresa ni robé, ni a mi empresa ni a nadie. Dice, muy bien, eso te da 5 puntos. ¿5 puntos? No puede ser. Bueno,
viví con mi mujer toda la vida, con una sola mujer, y nunca le fui infiel. Bueno, esto te da 7 puntos. ¿7 puntos? No, hombre. Si es así, solamente por la gracia de Dios puedo entrar al infierno, al cielo. Y aquel le dice, bienvenido al cielo, joven. Porque solamente por gracia nos podemos salvar. El regalo que Dios nos dio en Cristo Jesús. Claro que hay un efecto cuando aceptamos la salvación. Claro que hay un cambio de vida. Sí, es operado por el Espíritu en nosotros. Pero no es eso lo que nos salva. Lo que nos salva es el sacrificio perfecto de Cristo en nuestro lugar. Ahí en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos da eterna salvación. No existe un purgatorio. ¿Y qué hay acerca del infierno y acerca del futuro de la trilogía o de la Trinidad satánica? Bueno, nosotros vemos aquí en Apocalipsis capítulo 20, de los versículos 10 al 15, lo siguiente. Dicen de los versículos 10 al 15, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien, nosotros podemos ver que se nos menciona en este pasaje lo que va a ocurrir con esta trilogía satánica. El diablo, la bestia y el falso profeta van a ser juzgados. Todos van a ser juzgados. El juicio del gran trono blanco es un juicio perfecto de Dios contra todos aquellos que rechazaron el Evangelio de Jesucristo. Y no va a quedar en este planeta nada sin ser juzgado de manera perfecta por Dios. Por lo tanto, tú como ser humano, si te han hecho alguna injusticia, si has padecido por el pecado de otras personas, debes descansar en que este juez justo va a emitir un juicio perfecto y va a hacer que se cumpla su justicia divina de manera completa y perfecta. Descansa en su justicia. No trates de tomarla en tus manos. No trates de juzgar lo que otros hacen. Llévalos a los pies de Cristo. Y ellos van a querer aceptar su salvación o rechazarla, y el Señor será quien se encargará de juzgar perfectamente todo lo que hicieron. Descansa en su justicia. ¿Has padecido violencia por alguien? ¿Has padecido el despojo de tus pertenencias? ¿Has padecido de la injusticia de los hombres? ¿Estás en prisión por alguna causa que tú no hiciste y te están inculpando de algo que tú no hiciste, de algo que tú no cometiste? Descansa en la justicia perfecta de Dios. Y ten presente que lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estemos pasando, debemos agradecérselo a Dios porque lo hace con un propósito. Y a lo mejor estás en esa injusticia, en prisión, porque Dios quiere que reacciones y voltees a Él y aceptes la justicia divina para tu eterna salvación. Dice en la Escritura, en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Su voluntad es perfecta y tiene en vista lo eterno del alma de cada persona. Por algo permite Él las cosas y las permite con un propósito eterno. La salvación de los perdidos o el avivamiento de los creyentes. Pero siempre hay un propósito. Entonces descansa en esa justicia perfecta de Dios. Dios va a juzgar, van a ser juzgados incluso el diablo, la bestia y el falso profeta, que eso nos describen aquí. Y serán echados al lago de fuego. Muchas personas se preguntan, ¿y dónde está el infierno? Algunos piensan que está en algún lugar que nadie sabe, por ahí en el espacio. Algunos otros piensan que está en el centro de la tierra, por algunos versículos que hacen referencia a esto. Donde esté es lo de menos. Lo importante es que no vayas a ese lugar. Después esto va a estar en el lago de fuego, que estará en algún lugar en el espacio. No sabemos en qué lugar, pero es algo que Dios dice y da cumplimiento todo lo que está escrito en su palabra. El lago de fuego. El lago de fuego y azufre. Dice, y la bestia que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Donde estaban, el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Siempre. O sea que eternamente estarán en el lago de fuego. ¿Junto con quiénes? Junto con los que dice en el versículo 15, y el que no se ha inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces vemos nosotros que todos aquellos que no aceptaron la salvación no están en el libro de la vida y fueron lanzados al lago de fuego. Explicando un poco esto, cada ser humano que viene a este planeta, su nombre es escrito en un libro. Es sellado cuando aceptan la salvación en Cristo. Es borrado cuando partieron sin Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo te digo una cosa. ¿Por qué decidir pasar la eternidad con tu peor enemigo? ¿Por qué no mejor vas con tus pecados a Jesús y le pides que te perdone de todos ellos, que aceptes su salvación que Él te ofrece con su sacrificio? ¿Por qué no venir a los pies de Cristo, entregar tu voluntad a Dios para que Él, a través del poder de su Espíritu, te guíe a hacer la suya? Yo quisiera terminar con una anécdota. El doctor Maurice Rowling, que es autor de un libro que se llama Más allá del umbral de la muerte, él decía que había tenido contacto con un doctor en California que había tenido la siguiente experiencia. Él no comprendía por qué una persona le había llegado con él tan desalentada, tan desanimada, y lamentó no haber podido ayudarlo cuando de repente lo llamaron sus familiares para decirle que fuera a verlo porque estaba en terrible agonía. Llega este doctor y lo ve que tenía una bala que había atravesado por su boca, y él hizo lo posible para resucitarlo. En eso logró sacarlo de la crisis de la muerte. En esos momentos, aquel hombre nada más movía la cabeza en forma negativa, y él, para tratarlo de calmar, le dice: tranquilízate, vamos a hacer lo posible por sanarte. Pero ¿no tenías que haber tomado esta terrible resolución? Y este hombre le dice: sí, haz lo posible por sanarme. No quiero ir a ese infierno que acabo de ver. No me dejes partir a ese lugar. Pero nadie supo lo que vio, porque a los pocos momentos murió. ¿Qué fue lo que vio? Quedó en la incógnita. Pero sí sabemos que fue un terrible lugar al cual no quería ir. Pero fue demasiado tarde. Mientras tengas vida, tienes la oportunidad de elegir ir al cielo
o ir al infierno. Con tu vida, con tu decisión, si aceptar a Cristo o rechazarlo, estarás definiendo la eternidad a la cual tú quieres partir. Vamos a orar. Padre amado, sabemos que una predicación en la que no está incluido este tema es una predicación incompleta, porque precisamente reconocemos que Cristo Jesús sufrió ese calvario para podernos librar de la eternidad, de ese terrible lugar, del terrible infierno. Gracias por ese infinito amor que nos tuviste para dar tu vida por nosotros, para podernos librar de ese destino que merecían nuestros pecados, al haber pagado por nosotros en la cruz. Gracias por haber logrado lo que era necesario para reconciliarnos con Dios. Te alabamos por esto, Señor Jesús. Te alabamos por esto, bendito Dios, por haberte desprendido de tu propio Hijo para entregarlo por nosotros. Y con este amor infinito que nos tuviste, tú haz, Señor, que nosotros vivamos una vida en reciprocidad a ese amor. Que todo lo que nosotros hagamos en esta vida sea por amor a ti. Y que cualquier sacrificio, por muy fuerte que sea opacado. Todo esfuerzo que tengamos que hacer por ese amor que nos mueva a llevarlo a cabo. Gracias, Dios, por haber dejado claro todo esto en tu palabra para librarnos de ir a este lugar. Te rogamos por todas aquellas personas que han escuchado este mensaje. Tú nos dices que examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe, que nos probemos si Cristo está en nosotros o si estamos reprobados. Porque no nos podemos jugar esa eternidad de partir al infierno. Señor, haz ver a los que han escuchado este mensaje que cualquier otra cosa menos que esa rendición a tus pies no es aceptable para ti. Que tú quieres que nosotros nos levantemos del gobierno de nuestros corazones para cederte a ti ese lugar. Que nos demos cuenta que solamente tú tienes el poder, la capacidad para obrar en nuestras vidas tu preciosa voluntad. Despierta a cada persona a venir a tus pies, Señor, a rendirte sus vidas y a vivir en tu gloriosa comunión desde aquí, en la tierra, y también por toda la eternidad. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, el próximo domingo entonces veremos cómo ser librados de este infierno a través también de lo que Dios nos dejó escrito en su palabra. Que tengan un excelente domingo y que Dios los bendiga.